La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, habló acerca de la política exterior de Estados Unidos. Es una potencia nuclear, una potencia que en los últimos años se volvió loca con la idea de su propia exclusividad. Se ha salido de muchos documentos, tratados y organizaciones internacionales que, de alguna manera, la moldeaban en algún marco legal internacional, dijo la diplomática en una entrevista con el canal de YouTube Isolenta Live. En 2018, Estados Unidos se retiró de la UNESCO y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El año siguiente salió del Tratado INF. En 2020, la nación abandonó el Tratado de Cielos Abiertos y, más recientemente, la Organización Mundial de la Salud. Según Zakharova, el país norteamericano hace creer a su pueblo que no le debe nada a nadie, no debe obedecer a nadie, ni siquiera a la ley, ni al derecho internacional. Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra ciudadanos y organizaciones de Rusia carecen de fundamento, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Las nuevas restricciones son de carácter ficticio y carecen de fundamento, dijo Zakharova en un comunicado publicado en la página web del ministerio. La diplomática enfatizó que esas sanciones son un truco publicitario para imponer a la comunidad internacional una imagen de los rusos como infractores de los derechos humanos. Los estadounidenses sancionaron a un club de fútbol que es bien conocido fuera de Rusia. Cabe recordar que antes en la lista de sanciones apareció la piscina moscovita Chaika debido a que se encuentra cerca del puente de Crimea en Moscú, afirmó. Algún día preguntaremos a nuestros colegas estadounidenses qué cosa de nuestra geografía les hizo pensar en el club de fútbol, indicó. El 10 de diciembre, Washington anunció nuevas sanciones relacionadas con la ley Magnitsky, aprobada en Estados Unidos en diciembre de 2012 para sancionar a los nacionales de Rusia supuestamente implicados en transgresiones de los derechos humanos, y Yemen contra 13 personas y 6 organizaciones de Rusia, entre ellas el club de fútbol Ahmad de Grozny y la Fundación Ramzan Kadyrov. No es un secreto para nadie que Rusia y Estados Unidos han mantenido una relación con muchas diferencias de visión política. Sin embargo, de manera paradójica las sanciones constantes de Estados Unidos, en vez de perjudicar solo han conseguido que aumente la exportación de petróleo ruso al país norteamericano. La política de sanciones de Estados Unidos se ha impuesto en varias ocasiones contra Rusia y otros países, como Venezuela e Irán con la intención de castigar y perjudicar económicamente a estas naciones. Sin embargo, Estados Unidos no contó que de manera paradójica en lugar de perjudicar, solo ha conseguido aumentar la exportación de crudo ruso a su territorio, según publica el medio alemán Die Welt. De esta manera Rusia se ha visto favorecida en términos económicos debido a que se ha convertido en uno de los principales países de los cuales Estados Unidos importa crudo en grandes cantidades, según muestran los datos de noviembre del año 2019 de la Administración de Información Energética, ella del Departamento de Energía de Estados Unidos. Además, la cantidad de importación de los derivados del petróleo logró una cifra récord del último trimestre del año 2019. Es así que los suministros que realizan las gigantes petroleras rusas al exterior han crecido no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Entre enero y noviembre de 2019 las exportaciones rusas de crudo han crecido un 3,8% frente al mismo periodo de 2018, dicen los datos publicados por el Servicio Federal de Aduanas de Rusia. Esta mejora se debe a las sanciones impuestas a Irán y Venezuela, indicaron desde el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. Venezuela. Las exportaciones procedentes de Venezuela se desplomaron un 32% en el año 2019, mientras que la escasez de personal capacitado y del capital, contribuyeron a que la producción en el país caribeño cayese hasta el nivel más bajo en casi 75 años, dicen datos publicados por la empresa Refinitiv y citados por Reuters. Hoy en día Venezuela produce unos 700.000 barriles diarios. Es un volumen muy pequeño en contraste con el que registraba hace 5 años, antes de que el presidente estadounidense Barack Obama introdujera las primeras sanciones a Caracas en 2015. En aquel entonces Venezuela producía unos 3.200 millones de barriles diarios, recuerda el portal Oil Price. Las plantas refinadoras de Estados Unidos fueron las más afectadas por la política de sanciones que la administración Trump había estado aplicando respecto a Caracas.
el año pasado Venezuela enviaba tan solo 43.000 barriles diarios a Estados Unidos, mientras que sus exportaciones a China superaban 319.000. Como resultado, los usuarios estadounidenses del crudo pesado producido en Venezuela tuvieron que buscar una alternativa y la encontraron en Rusia. En la primera mitad de mayo de 2019 los 13 buques transportaron a Estados Unidos casi 5 millones de barriles de crudo y los derivados de petróleo procedentes de Rusia. Mientras tanto, la producción de petróleo en Irán, que había sido el tercer productor más grande en la Organización de Países Exportadores de Petróleo antes de que Estados Unidos impusiera sus sanciones, se redujo en otros 45.000 barriles diarios hasta situarse en noviembre en un poco más de 2 millones. A modo de comparación, en 2017 la producción de petróleo en el país persa superó los 3.800 millones de barriles diarios, según escribe el portal Oil Price. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a este país obligaron a que la nueva refinería Star Refinery, situada en Turquía, buscase alternativas con las que poder compensar la pérdida del crudo iraní, y adquirió a la empresa rusa Rosneft cerca de 1 millón de toneladas de petróleo de la marca Urals. Al tropezar con la escasez del crudo pesado, los importadores de todo el mundo hicieron cola para comprar este tipo de hidrocarburos a Rusia. Las refinerías petroleras de Europa fueron las primeras en sentir el déficit del oro negro, sobre todo, después de que los participantes del acuerdo OPEP+ cortaran la extracción del crudo pesado. Por ejemplo, dos mayores fabricantes de este tipo de hidrocarburos en la OPEP, Arabia Saudí e Irak, redujeron la producción en 50.000 barriles diarios, cada uno. Como resultado, los suministros petroleros de Arabia Saudí se situaron a unos 500.000 barriles diarios, por debajo de su objetivo fijado para 2019 durante la revolución de esquisto en Estados Unidos. Rusia ha tratado de penetrar en el mercado energético de China, pero cada vez ha tropezado con distintas dificultades relacionadas con la alta competencia por parte de las empresas estadounidenses. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump ofreció a Rusia sin querer buenas oportunidades para poder ampliar su influencia no solo en Europa sino en Asia. Las sanciones impuestas a Venezuela e Irán debilitaron a los principales competidores de Rusia en el mercado energético. Por si fuera poco, el conflicto comercial con China empujó a Pekín a acudir a Rusia en busca de un suministrador fiable de recursos energéticos. Rusia se beneficia de las restricciones estadounidenses porque produce un tipo de petróleo crudo pesado parecido al de Venezuela e Irán en cuanto a su densidad, explicó a la revista The National Interest, Chris Weafer, socio superior de la empresa Macro Advisory. Después de que China se vengara de Washington e impusiera sus tarifas arancelarias a los productores de gas natural licuado estadounidenses, las empresas energéticas chinas pasaron a adquirir participación en proyectos respectivos que Rusia realiza en el Ártico. En 2016 Rusia superó a Arabia Saudí como el suministrador más grande de crudo en China. Una vez puesto en servicio el gasoducto Fuerza de Siberia, el país podrá exportar unos 38.000 millones de metros cúbicos anualmente a su vecino asiático. Estos suministros permitirán a Pekín posicionarse como el segundo mayor consumidor de gas ruso después de Berlín. Para Rusia, China es un gran as geopolítico en la manga, considera el analista Alexander Lukin de la Escuela Superior de Economía. La crisis en Ucrania convenció a Moscú de que ya no puede confiar en Europa como su principal comprador de energía. Durante la Guerra Fría todos los oleoductos y gasoductos de Rusia han sido construidos para organizar suministros a Europa. Cuando Bruselas empezó a usar este hecho para presionarla políticamente, esta dependencia energética pasó a ser muy peligrosa, destacó Lukin. Esta ha sido la razón por la que el país euroasiático empezó a desvincularse del viejo continente, según el experto. En su discurso en el Foro Semana de la Energía de Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin prometió que Rusia continuará demostrando enfoques responsables en el negocio realizado con sus antiguos socios europeos, a pesar de ciertos desacuerdos que existen hoy en día entre Moscú y Bruselas. Además, Putin criticó a Europa por sus trucos sucios realizados contra las compañías gasísticas rusas y aseveró que Rusia buscará vender su gas a otros estados si el continente europeo continúa manteniendo al sector energético ruso como rehén por discrepancias políticas. A pesar de la tensión política entre Moscú y Bruselas, Europa no tiene otra opción que incrementar el consumo del gas ruso, subrayó Weafer.
Actualmente los gobiernos europeos trabajan para cortar sus emisiones de dióxido de carbono, y gradualmente sustituyen el carbón por gas a fuentes renovables. Esta estrategia requiere que los países europeos necesiten más gas de Rusia. En suma, las sanciones estadounidenses ayudaron a las empresas de petróleo de Rusia a recibir beneficios extra por valor de $905 millones. Incluso el mismo Estados Unidos ha incrementado el consumo de hidrocarburos rusos tras la imposición de sanciones a Venezuela. En el primer trimestre del año 2019, las importaciones de petróleo procedentes del país euroasiático alcanzaron el máximo de los últimos 6 años. Las ventas de gas de Gazprom a Europa y su participación en el mercado gasístico europeo batieron un nuevo récord en el año 2018. Tras poner en servicio sus gasoductos Nord Stream 2 y Turk Stream, Rusia será capaz de exportar a Europa unos 86.500 millones de metros cúbicos adicionales. Durante muchos años Rusia e Irán han estado entre los líderes y rivales de la producción de gas, según los datos estadísticos publicados por British Petroleum. Gracias a la presión de Estados Unidos y a la creciente demanda, su rivalidad se transformó en una amistad en el ámbito gasístico, opina el viceministro iraní de petróleo, Hamid Reza Arabi. El político considera que el ejemplo tal vez más destacado de esta cooperación es la que Rusia e Irán realizan en el marco del Foro de Países Exportadores de Gas, FPEG, al que también suelen llamar la OPEP de gas. Esta organización desempeña un papel muy eficaz a la hora de determinar la estrategia, los volúmenes de extracción y el consumo de gas para los próximos años. Por eso Rusia e Irán, sobre todo, son aliados en el marco de este mecanismo. La experiencia en el ámbito de la exportación del combustible azul, la gasificación de pueblos y ciudades enseña que el país persa necesita una cooperación estrecha con Rusia para implementar distintos proyectos en el sector gasístico, recalcó. También, hace 2 años, Irán y Rusia crearon 5 comités, cuyo objetivo consiste en realizar proyectos conjuntos, incluidos los de licuefacción y venta de gas. Además, en los últimos 5 años Teherán y Moscú han realizado una gran investigación y como resultado han podido obtener conocimientos técnicos valiosos. Por eso ahora el país persa produce por sí mismo las mezclas odorantes de mercaptanos naturales. Una tecnología con la que cuentan pocos países, recordó el interlocutor de la prensa. El gigante ruso Gazprom está interesado en invertir en el sector de petróleo y de gas de Irán. El proyecto quizá más importante de la cooperación ruso-iraní es la construcción por parte de Rusia de un gasoducto marítimo a través de la isla Kish. La tubería se utilizará para suministrar gas de Irán a Pakistán y la India. Previamente Pakistán y Rusia ya firmaron un memorándum para este proyecto. Para Rusia es importante que las inversiones asignadas por ella puedan ser reembolsadas con los suministros de gas. Si el país consigue llegar a un acuerdo con otros países interesados en el proyecto, puedo decir que este será el más grande y más importante en la historia de la cooperación bilateral en el ámbito gasístico, destacó. Si bien Washington amenaza con castigar a los estados que negocien con el país persa, Rusia e Irán no temen las sanciones estadounidenses. Al contrario, la presión de Washington podría servir como un estímulo que fortalecerá las relaciones ruso-iraníes. El interlocutor de la prensa recordó que Washington durante casi 40 años había introducido sanciones contra Irán por razones políticas o sociales. A veces estas sanciones eran muy fuertes y a veces se producía un deshielo, tal y como ocurrió durante la administración Obama. Tras la firma del acuerdo nuclear que tuvo lugar en el año 2015, la situación había cambiado considerablemente y ahora volvió de nuevo a empeorar. El mundo vio que Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear de forma unilateral. Claro está que las sanciones estadounidenses afectan el sector energético y no pueden pasar sin dejar huellas. Sin embargo, tenemos distintos métodos con los que podemos contrarrestar la presión de Estados Unidos, destacó. A Hamid Reza Arabi le gusta que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no acepte las decisiones de Estados Unidos, muestre una firme postura de Rusia contra las sanciones unilaterales estadounidenses, así como desee seguir invirtiendo recursos en el sector de petróleo y de gas iraní. Según el experto, actualmente Irán, Rusia y Turquía están en el mismo barco. Rusia no es el único jugador internacional que está descontento con la presión de Estados Unidos en relación a Irán.
La UE también busca distintas maneras para preservar el acuerdo iraní para evitar problemas con sus ciudadanos. Si fracasan en conservarlo, los europeos pueden decirles a sus autoridades: ¿acaso son empleados de la administración Trump? Ironizó Hamid Reza Aragui, a la vez que agregó que las autoridades persas esperan que las amenazas de Washington den una oportunidad para conseguir la autosuficiencia y el crecimiento del país. El viceministro de Petróleo de Irán considera que la política de Trump, que busca paralizar el mercado de gas iraní, corre el riesgo de sufrir un fiasco. El gas no es un producto como el petróleo que puede ser eliminado del mercado de una manera muy fácil por medio de sanciones. Si el gas llega a cualquier parte de nuestro planeta, eso significa que los tipos de combustibles no ecológicos, como el combustible diésel, gasoil o carbón, no pueden usarse allí, recalcó. Hoy en día, la Unión Internacional del Gas recomienda que los países sustituyan el combustible no ecológico por gas. Por eso, el alto funcionario opina que si Trump trata de atentar contra el sector gasístico iraní, cualquiera de sus acciones conducirá no solo a un colapso de combustible sino a una catástrofe ecológica.